Muy buenas noches, hermanos. Ya estamos aquí al aire, ¿sí? Expectantes y agradecidos con el Señor por la palabra que tiene para nosotros el día de hoy. Y vamos a orar. Vamos a orar porque tenemos mucha información y vamos a ir saludando a los hermanos que se vayan conectando. Y Dios siempre tiene una palabra fresca, nueva, quizás no nueva, pero sí la refresca lo que Dios nos ha dado. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nos llamaste a ser tus hijos y porque has tenido buen cuidado de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque queremos comer de ti, beber de ti, Señor, llenarnos de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, para cumplir el propósito eterno para el cual nos has llamado. Te damos gracias, Padre, por abrir nuestro entendimiento y revelarnos tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a expresar a Cristo todos los días de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a saludar quien se está conectando. A Berta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Creo que también está Rocío por ahí. Todos mis hermanos que se estén conectando, les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bueno, vamos a continuar. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14. Dice así. Ahora yo voy a llegar porque permítame un segundo. 25, 14. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Porque el reino de los cielos, ¿dónde está el reino de los cielos? Pues en los cielos. ¿Sí? Es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí el hombre se refiere a Cristo. Cristo es el hombre en esta escritura. Porque el reino de los cielos es como un hombre, se refiere a Cristo, que yéndose lejos, ustedes saben que el Señor Jesús ya regresó a la diestra del Padre, llamó ¿a quién? A sus siervos, es decir, a los que compró con su sangre preciosa, y les entregó sus bienes. ¿Sí? ¿Quiénes son los siervos? Son los siervos, yo sé que es una palabra que puede que no te guste, pero que es bíblica. Siervos esclavos de Jesucristo. Son aquellos creyentes que fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y ahí te involucra a ti, a mí y a todos mis hermanos que están conectándose, ¿sí? Y aún los que no se han conectado y que lo van a hacer, también ellos. Entonces, somos siervos esclavos de Jesucristo, porque fuimos comprados por precio, ¿sí? Si estás tomando notas, anota por ahí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22. 7:22. Porque podemos decir, ay, es que yo nunca he sido esclavo. ¿Cómo que soy esclavo? ¿Qué crees? Quisiéramos esclavos del pecado. Satanás nos tenía esclavizados. Éramos esclavos del pecado y de la muerte. ¿Sí? Estábamos esclavizados. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22, dice así: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Somos siervos, esclavos, sujetos a nuestro Señor que es Jesucristo. Amén. Dice el versículo 23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, sino seamos esclavos de ¿quién? De Cristo. Somos esclavos de Cristo. Por precio fuimos comprados. Amén. Dios nos liberó y a su pueblo lo liberó también para que le sirviera.
¿sí? A él y no al faraón. Faraón es un tipo de Cristo. Si vamos a Éxodo capítulo 8, versículo 1, ustedes se acordarán cuando el Señor Jesús, Dios Padre, liberó a los israelitas cuando estaban de esclavos en Egipto. Faraón los tenía esclavizados y los libertó, los liberó. Hola, Po, ¿cómo estás? Familia García Galindo, ¿cómo estás? Angelita, ¿cómo estás? Lili, muy buenas noches, bienvenidos. Pasen, hermanos, bienvenidos, todos son bienvenidos. Gracias a Dios, los hermanos llegando aquí, gracias a Dios. ¿Sí? En Éxodo capítulo 8, versículo 1, dice así, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tú y yo también fuimos comprados por precio, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Dios. Para que le sirvamos a Dios, ¿sí? Entonces, los creyentes somos siervos esclavos de Jesucristo, porque fuimos comprados por precio. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Amén. Alabado sea el Señor porque las escrituras ahí están, ¿verdad? Dice así, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, cada uno de nosotros ya no somos de nosotros mismos. ¿De quién somos? De quien nos compró. Cuando tú compras, dices, a ver, Marinita, préstame tus lentes o lo que quieras. Préstame lo que quieras. Por ejemplo, Marinita cuando fue a la óptica y se compró sus lentes, pagó un precio por ellos, y se los dieron. Ya los compraste, Marinita, son tuyos. ¿Sí? Igualmente nosotros fuimos comprados por precio. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No somos nuestros. ¿De quién somos? Somos de Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Mi hermano Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, bendito sea el Señor, fuimos comprados por precio. No somos nuestros. ¿De quién somos? De Dios, Él nos compró, somos de Él. ¿Sí? Primera de Pedro 1:18 dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, fuimos rescatados no con oro y plata, ¿sí? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el precio que pagó el Señor por nosotros? ¿Oro? ¿Plata? ¿Piedras preciosas? No. Pagó el precio más alto que pudo pagar por nosotros. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, somos muy caros. Somos muy caros. Aleluya. ¿Cuánto valemos si pensamos que no valemos nada? Valemos la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Eso cambia nuestro pensamiento de que no valemos nada. Es verdad que valemos menos que un cacahuate carbonizado sin Cristo, pero en Cristo tenemos un valor que el Señor nos dio con su sangre preciosa. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Los primeros discípulos, hermanos, del Señor Jesucristo fueron llamados primeramente discípulos y después apóstoles. ¿Y cómo se llamaban ellos a sí mismos?
el gran predicador que llena estadios. No, ellos se presentaban de una manera sencilla porque estaban conscientes quiénes eran en Cristo. Santiago capítulo 1, versículo 1, vamos a ver cómo se presentaban ellos. Santiago 1:1 dice así. ¿Cómo se presentaba Santiago? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo se presentaba? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo se presentaba Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro, estas son las cartas, las epístolas que escribieron cada uno de ellos a las iglesias de aquel entonces, y también es palabra para todos nosotros, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos viendo es cómo se presentaban ellos. Segunda de Pedro 1:1. Dice así, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y esta es una carta, es una epístola a la iglesia. Pero ¿cómo se presentaban ellos? Santiago, Pedro, Pablo. Escribió casi el 80% del Nuevo Testamento, de las epístolas. ¿Cómo se presentaba Pablo? Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Ellos tenían muy claro quiénes eran, ¿sí? Y tú y yo de la misma manera. Romanos 1:1. Esta carta la escribió Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Sí? Esa es una manera apropiada de reconocer que somos siervos, esclavos de Jesucristo. Fuimos comprados por precio. Los esclavos, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez vieron alguna película de los esclavos y los compraban para hacer faenas muy pesadas, ¿no? Y pagaban y los compraban y se los llevaban a los plantíos y todo eso. Los compraban y se los llevaban. Pues nosotros estábamos esclavizados. Satanás nos tenía secuestrados por nuestros pecados. Estábamos esclavos del pecado y de la muerte. Y Cristo Jesús pagó el precio de nuestro rescate. Entonces ya no somos nuestros. ¿De quién somos? Somos de Cristo. ¿Y para qué nos rescató? Para que le sirvamos a Él, ¿sí? Todos los creyentes entonces tienen dos aspectos. Todos nosotros tenemos dos aspectos. En cuanto a nuestra manera diaria de vivir, necesitamos ser vírgenes, como esas 5 vírgenes que estaban listas y preparadas para que cuando el Señor venga, nos vayamos con Él a las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. Las 10 tenían su lámpara. Su lámpara es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, en un mundo lleno de tinieblas y de maldad. La palabra de Dios es nuestra lámpara, alumbra nuestro camino, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino, dice uno de los salmos. Pero, ¿qué crees? Esas 5 vírgenes insensatas tenían sus Biblias, pero les faltaba aceite en sus vasijas. ¿Y dónde se podía conseguir el aceite? La podemos adquirir por medio de estar con el ungido de Dios. ¿Quién es el ungido de Dios? Cristo es el ungido de Dios. Cuando estamos comiendo de Cristo, ahorita estamos comiendo de Cristo. Ahorita nuestra vasija está siendo suministrada con ese aceite del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios nos está revelando la palabra de Dios. En el lugar, en el tabernáculo, que Dios le dijo a Moisés que construyera en el desierto.
¿Se acuerdan? Bueno, pues ahí está. ¿Sí? Ahí está el lugar santo y el lugar santísimo. Esa como tienda de campaña que está ahí está el tabernáculo. ¿Sí? El Dios nuestro y el Dios de ellos se presentaba solamente en el lugar santísimo. Y en el lugar santo, me voy a cruzar, permítanme. Este es el lugar santísimo y este es el lugar santo. Aquí hay un candelabro, ¿sí? Este lugar santo, ¿sí? Solamente tenía como luz la luz del candelabro. 7 pequeñas, o no sé si tan pequeñas, lamparitas que estaban encendidas con el aceite de oliva. Y la única luz que entraba en el lugar santo era la luz que emanaba ese candelabro. ¿Qué significa? Y a un lado había una mesa con los panes de la proposición. Esta es la palabra no adulterada. ¿Sí? Y entonces lo único que podía revelar la palabra de Dios era esa luz que tenían esos candelabros. La luz del día no podía entrar ahí, todo estaba completamente oscuro. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice el Señor con esto? Que solamente el Espíritu de Dios nos puede revelar la palabra. Solamente el Espíritu de Dios nos da luz en medio de la luz de la palabra. Entonces, si tengo mi Biblia y no la consulto y no busco a Dios, soy como una virgen insensata que no estoy recibiendo ese aceite de la revelación para que cuando venga el Señor estemos listos para irnos con Él. ¿Sí? ¿Sí lo podemos comprender? ¿Sí? Entonces, esas vírgenes, ¿sí? Esas vírgenes, bienvenidos hermanos, bienvenidas hermanitas. Buenas noches, bienvenidas. Entonces, en cuanto a la vida, esas vírgenes viven por Él y para Él. Nosotros somos como vírgenes, ¿sí? Que estamos recibiendo la palabra de Dios y estamos recibiendo en nuestras vasijas el aceite de la unción, que es el Espíritu Santo que nos está revelando la palabra y nos está llevando a toda verdad para estar listos cuando venga el Señor Jesús para entrar a las bodas del Cordero en su siguiente venida, ¿sí? Y bien, y en cuanto a la obra del Señor, necesitamos, como siervos esclavos, que Él nos ha comprado, servirle a Él para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros aquí en la tierra. El propósito de Dios no es que tengamos una casa linda y un coche muy bonito. No, el propósito de Dios es que le sirvamos a Él. Él nos va a dar todo por añadidura. Todo lo que necesitemos, Él nos los va a dar. Pero la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesites te será añadido. Te será añadido. Amén. Nosotros debemos de buscar el reino de Dios, vivir el reino de Dios. ¿Se puede vivir el reino de los cielos aquí en la tierra? Claro. Aquí está la manera de vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Pero a veces nada más vemos de lejos el reino y no entramos porque no conocemos cómo vivir el reino de Dios en la tierra. Imagínense si es glorioso lo que Dios nos da, ¿cómo va a ser cuando estemos allá? Va a haber un gozo, va a haber una plenitud, una satisfacción completa. Disfrutar a Cristo. Si ya lo estamos disfrutando aquí, ¿cómo lo vamos a disfrutar allá cuando solamente nos está dando el Señor por el momento una probadita, un enganche por medio de su Espíritu Santo? Amén. Amén. Alabado sea el Señor, ¿sí? Y estamos en Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, versículo 14, lo vamos a volver a leer. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, ya sabemos que el hombre es Cristo, que yéndose lejos, regresó a la diestra del Padre, llamó a sus siervos, ¿quiénes son los siervos? Todos nosotros, y les entregó sus bienes. ¿Qué bienes nos entregó el Señor Jesús? ¿Qué bienes nos entregó? Los bienes se refieren, hermanos, a los dones del Espíritu Santo para que les sirvamos aquí en la tierra.
se refiere a los dones del Espíritu Santo. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 18, Efesios capítulo 1, versículo 18, dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Sí, los espero con mucho gusto. ¿Sí? Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrar los ojos de mi entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Sabemos que la esperanza es llevarnos al cielo, pero también hay una esperanza de parte de Dios que cumplamos el propósito para el cual Él nos ha llamado, de servirle a Él, ¿sí? ¿Y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia. Riquezas de la gloria. Cada vez que veas en tu Biblia la palabra gloria, está hablando de todo el bien de Dios. De todo el bien de Dios. Las riquezas de todo el bien de Dios, de su herencia, porque Él ya se fue, ¿sí? En los santos. ¿Cuál es la herencia que Dios nos ha dejado? Entre ellos, la iglesia y los dones de su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve esa herencia? Para servirle, porque separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos de los dones del Espíritu Santo para servir al Señor. Cada uno de nosotros ha recibido dones del Espíritu Santo como el Espíritu Santo quiere, conforme a la medida de fe que ya nos dio y conforme a nuestra fidelidad en el servicio. Dice la Escritura, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho. Entonces, si Dios nos dio un don, hay que usarlo al máximo. Porque Dios recompensa la fidelidad. La fidelidad. Amén. Alabados al Señor. ¿Sí? Mateo 25, 15. Vamos a ver, así ya pudimos comprender mejor Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ya sabemos a qué se refiere. Versículo 15. A uno dio 5 talentos. Esos talentos se refiere a los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Recuerdo una hermanita que una vez dijo, muy hermosa y muy bella, una viejecita que servía y estaba en otra iglesia y que vino a esta iglesia y me dijo, hermanita, y aquí, ¿cuándo traemos lo de los talentos? Dijo, ¿a qué te refieres, hermanita? Y me dice, sí, porque yo tengo el talento de las enchiladas. Y hay otra hermanita que tiene el talento del mole. Y entonces cada 8 días hacemos una reunión y cada quien trae conforme a su talento. Ah, yo la abracé. Yo la abracé y le dije, ay, hermanita, te amo. Te amo. Sí, no es necesario hacer eso, no es necesario. Pero así fue enseñada. ¿Sí? Así fue enseñada. Bueno, aquí dice en el versículo 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego, ¿qué hizo este varón? ¿Qué hizo el Señor? Se fue. ¿Sí? Entonces, los dones son, ¿qué? Los talentos son los dones espirituales. Ahora bien, hay a veces queremos un don y a veces quisiéramos don de los que más brillan, o no sé, de los más espectaculares, ¿no? Resucitar muertos, no sé, echar fuera las montañas, caminar por el agua, yo no sé, puede ser. Pero Dios nos da como Él quiere. El Espíritu Santo nos los reparte como Él quiere. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. 12, 11. Dice así. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como yo quiero. ¿Así dice la Biblia? ¿Cómo dice? Como Él quiere. Como Él quiere, en particular como Él quiere. ¿Y qué tomará en cuenta el Señor para darnos uno de los dones? Va a tomar en cuenta nuestra fidelidad, nuestro conocimiento, ¿sí? No, es decir, mientras más conocemos de la palabra de Dios, más humildes debemos de ser, no arrogantes, porque hay más compromiso con Dios, ¿sí? Fuera de la arrogancia, nada de eso, eso apesta, no sirve de nada. ¿Sí? Dios conoce los corazones. Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve los corazones, ¿sí? Dios ve los corazones y Él reparte como Él quiere. Ahora, como parte del cuerpo de Cristo, todos los que estamos aquí somos partes del cuerpo de Cristo, mis hermanos que están allá. Araceli, ¿cómo estás, Pati? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los que se están conectando. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Si Dios te dio un talento, tu talento lo necesita la iglesia. Si te dio dos, esos talentos los necesita la iglesia y te los da para que sirvas a la iglesia, para que Él se lleve toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Ahora nos da la manifestación del Espíritu Santo, pero los dones siguen siendo del Espíritu Santo. No es que yo tenga el don de la sanidad, yo no lo tengo, es de Cristo. Él nos los da en un momento dado, si Él quiere, para un evento, para una oración. Pero yo, ni tú, ni nadie lo trae en la bolsa. Son de Dios, ¿sí? Y Él los manifiesta cuando Él quiere. Amén. Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, todos como parte del cuerpo de Cristo, somos importantes en la iglesia. Y Dios necesita que tú te revele ese don que Dios te ha dado y lo pongas al servicio de la iglesia, para que en todo se lleve Él siempre toda la gloria. El hermano Wayne, ustedes lo conocieron, algunos de ustedes. Él siempre nos decía, hermanos, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Siempre podemos hacer algo. Saludar a alguien en la puerta, llevar una silla, llevar una botellita de agua, darle una palmada a alguien, orar por alguien. Siempre podemos hacer algo. Siempre podemos hacer algo para el Señor, ¿sí? Amén. Aquí mismo en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, ¿sí? Hay diferentes tipos de dones. Amén. Si nos vamos y nos brincamos hasta el versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación. ¿Ya vieron? No nos es dado el don, sino la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu. Esta fe habla de una fe especial, ¿sí? No pensemos de que, con razón yo no le creo a Dios porque no me ha dado su don de fe, ¿sí? No, Dios nos repartió a cada uno de nosotros una medida de la fe. Ahora, no es una fe de segunda categoría, es una fe que viene del mismo Cristo, ¿sí? Una porción de la fe de Cristo. ¿Ustedes creen que Cristo tenía fe cuando anduvo entre nosotros? Sí, pues Él nos dio una porción de su medida, una medida de su fe, de la fe de Cristo. Podemos creer y podemos caminar conforme a la palabra de Dios. Amén. Dice así, fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es decir, 9 dones del Espíritu Santo y el Señor, el Espíritu Santo, los reparte entre la iglesia
como Él quiere. La manifestación. No todos los dones los tiene el pastor, ni la esposa del pastor tampoco. ¿Sí? ¿No? Esa es la verdad. El Señor Jesucristo sí tenía todos los dones del Espíritu Santo. Él sí. Pero la iglesia, como cuerpo de Cristo, entre todos nosotros, tenemos los dones del Espíritu Santo. Unos de una manera y otros de otra, conforme el Espíritu Santo quiere. ¿Sí? Amén. ¿Voy bien, Janet? ¿Voy bien, los eruditos de la palabra? Alabado sea el Señor. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Es necesario compartirlos con otros. No, yo tengo el de interpretación de lengua y ese es mío y nadie me lo quita. No, hay que orar y poner manos para que otros también lo reciban. ¿Sí? Alabado sea el Señor, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice así: por lo cual, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí Pablo estaba ministrando ese don que él tenía a su discípulo Timoteo. ¿Sí? De versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ay, no, ¿y qué tal si oro por un enfermo y no sana? De todos modos ya estaba enfermo. ¿No? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si camino sobre el agua y me hundo? Pues sí me voy a hundir porque esto es algo que solamente lo hizo el Señor Jesús. Sí, aunque yo camine y tú camines sobre el agua, solo que el Señor te llame para que lo hagas, ¿verdad? Como Pedro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo esto es por fe. Si le creemos al Señor, es por fe. Es por fe. Amén. Porque el que no tiene fe y no lo cree, pues no recibe nada. Pero el que le cree al Señor, todas estas escrituras, pues Dios va a repartir a cada quien, porque le creemos. Ahora, a veces pensamos, no, pero ¿cómo Dios me va a dar algo? Pues, ¿qué crees que eres importante? ¿Eres del cuerpo de Cristo? Sí, pues Dios te va a dar, por lo menos te da uno. Y con ese talento, con ese don, tenemos que ponerlo a trabajar hasta su máxima capacidad. Y eso es lo que Dios recompensa, la fidelidad en lo que Él nos haya dado. Amén. En la fidelidad. Dios recompensa la fidelidad. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, en cuanto a la revelación de la palabra de Dios, necesitamos del aceite, ya lo comentamos, que es el Espíritu Santo. Y necesitamos que Él nos llene con la finalidad de expresar a Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo puedo expresar a Cristo? ¿Cómo puedo controlar mi carne? Con el poder del Espíritu Santo. Porque separada de Él no podemos hacer nada. ¿Cómo puedo ser obediente a la palabra de Dios? Con la ayuda del Espíritu Santo. Porque separados de Él nada puedo hacer. ¿Cómo no reaccionar como reaccionaba antes a las tentaciones o a cuando alguien te provoca o algo?
con la ayuda del Espíritu Santo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. No es en nuestras fuerzas, es en Él. Él nos ayuda, Él nos capacita en todas las cosas. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Entonces, en cuanto al servicio a la iglesia, necesitamos el talento, es decir, el don espiritual que Dios nos da para que seamos esos siervos, esclavos que Dios compró con su sangre preciosa para que le sirvamos a Él. ¿Sí? Ahora, cuando habla la palabra de Dios en cuanto a nuestra capacidad, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Conforme a qué dice la Escritura? Conforme a la capacidad de cada quien. ¿Sí? La capacidad indica también nuestra entrega a Dios, nuestro conocimiento de la palabra de Dios y también nuestra naturaleza humana. Porque puedes llamarle a alguien a que predique un domingo y puede servir muy bien en una área, pero si le dices, hermano, ¿quieres predicar el domingo? No, por favor, no. Póngame a hacer otra cosa, pero eso no, porque nomás no puede. Está bien. No todos son voz, no todos son oreja, no todos son mano, no todos son pie, no todos son brazo. Es conforme a lo que Dios nos llama a hacer. ¿Sí? Esa es la verdad. No todos son voz, esa es la verdad. ¿Por qué Dios lo hizo así? Pues porque hay una parte humana de nosotros, ¿no? Cuando nos llaman a predicar nos tiemblan las rodillas como castañuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos de parte de quién estamos hablando y tenemos temor de Dios. Pero pues ahí vamos, ¿no? Pero hay alguien que dice, no, yo de plano no, se enferma. Y entonces dices, no es por ahí, hay otra área, ¿no? Que el Espíritu Santo lo va a revelar, donde te sientas cómodo, donde te sientas que puedes servir a Dios, Dios lo va a revelar, porque Dios no nos va a poner a sufrir, ¿sí? ¿O no es así? Esa es la verdad, ¿sí? Todo va a depender de nuestra entrega a Dios y de nuestra fidelidad a Dios. A veces, hermanos, llega el predicador a este lugar y no hay nadie. ¿Pero qué crees? El predicador no falta. ¿No? Esa es la fidelidad. Pero si no viene nadie, no importa. Hay veintenas de millares de ángeles aquí y todos los hermanos que se conectan en las redes sociales, ahí están. Y a lo mejor toda la palabra era para mí o para el predicador, pero estamos contentos y gozosos de servir al Señor, porque Dios recompensa la fidelidad. La fidelidad, ¿sí? Mateo 25:16. Dice así. Mateo 25:16. Dice la Escritura. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué significa negociar? Significa que los puso al servicio de Dios, esos 5, a su máxima capacidad. ¿Y qué crees? El Señor le dio otros 5 más. Le dio otros 5 más por esa fidelidad, ¿sí? Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero aquí viene alguien. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cavar en la tierra significa que que se involucró más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Si Dios nos da un talento, alabado sea el Señor que Dios nos confía un talento. Entonces tenemos que ese talento que Dios nos da,
usarlo a su máxima expresión, siendo fiel. Y entonces Dios nos dará más, porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, va a ser infiel en lo mucho. ¿Sí? Amén. Entonces dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. También esconder el dinero significa inutilizar el don de Dios, despreciando lo que Dios le dio con pretextos mundanos. No, tengo un negocio que hacer. No, tengo un partido de fútbol. No, juega, no sé, un clásico y no puedo ir a servir porque está el clásico. ¿Sí? Eso es esconder ese don, ¿verdad? ¿Sí? Es la actitud que tienen aquellos que piensan que lo que Dios les ha dado casi no tiene valor. Entonces esa es la actitud de aquel que esconde el don que Dios le ha dado. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesús, ¿verdad? De aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo. Esto se refiere al terminar la era de la iglesia, cuando el Señor venga al tribunal de Cristo. ¿Sí? El tribunal de Cristo. Vino el Señor se refiere al descenso del Señor desde los cielos, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Aquel siervo malo que enterró el talento pensaba que todo estaba bien, al fin que ya era salvo, ya había recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, sabía que se iba a ir al cielo y con eso era suficiente. Tal vez pensaba, con que me porte bien y no me meta con nadie, pero no estaba sirviendo al Señor. No estaba sirviendo al Señor, ¿sí? Pero no tomaba en cuenta que el Señor vendría a hacer cuentas con él también. Porque todos vamos a entregar cuentas delante del Señor. Todos vamos a entregar cuentas delante del Señor. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, 2 de Corintios 5, 10. Capítulo 5, versículo 10, dice así. Dice, porque es necesario, a ver si lo leo bien, chéquense todos la escritura. Porque es necesario que todos, y en todos estamos tú y yo, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Hoy lo voy a volver a leer, por si no sentiste el hoy. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos, es decir, tratamos de convencer a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias.
Amén. ¿Qué tanto estamos sirviendo al Señor? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para entregar cuentas al Señor. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10. Dice así, pero tú, ¿quién? ¿Yo? Dice tú. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Órale. ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Así un hermanito esté sirviendo, no esté sirviendo, es un asunto de él con el Señor. ¿Sí? Es un asunto de él con el Señor. Claro que la palabra de Dios siempre nos lleva a toda verdad y la verdad nos hace libres. Y el Señor mismo nos persuade para que estemos sirviendo al Señor. Si nos dio un talento, gloria a Dios por ese talento. ¿Sí? Y si somos fieles con ese talento, nos va a dar otro. Y si somos fieles con ese otro, pues si Él quiere, nos va a dar otro. Pero todo depende de qué? De la fidelidad. De la fidelidad. La fidelidad es parte del compromiso. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Bueno, Primera de Corintios 4, 5. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice así, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno va a recibir su alabanza de parte de ¿quién? De Dios. Mateo 16, 27. Vamos a Mateo 16, 27. Gracias por su palabra. Ay, Señor, bendito sea tu nombre. Dice así, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12. El Señor nos convence, nos está convenciendo. Amén. Dice así, en mi Biblia está con letras rojas y aunque no esté con letras rojas es el Señor Jesús hablando. Dice así, dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, es decir, el gran yo soy. Primera de Corintios 3, 13. Primera de Corintios 3, 13. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno, vamos a esperar mis hermanos, ¿sí? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea,
el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Alabado sea el Señor. Amén. Dios va a llamarnos a cuentas para recompensarnos según sea nuestra obra. Obras buenas u obras malas. Amén. Mateo 25, 21. Vamos a Mateo 25, versículo 21. Mateo 25, versículo 21. Ya leímos el versículo 20, no creo que no, ¿verdad? No. Versículo 20 entonces, perdónenme. Mateo 25, 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Se dan cuenta de la fidelidad? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Bueno, la próxima clase vamos a ver lo que significa el poco, el sobre. Vamos a continuar después de esta escritura. ¿Les parece bien? Porque el tiempo se nos acabó para esta clase. Mi hermano Ángel, buenas noches. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha revelado. ¿Amén? Dios no nos da su palabra para que estemos temerosos, sino para que aprendamos y para que valoremos el servicio que estamos haciendo para Él. No es en vano. Dios tiene recompensa. Todo aquel que sirve al Señor con un corazón limpio, Dios tiene recompensa. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti nuevamente. Señor, agradecerte tu palabra. La guardamos en nuestro corazón, Señor, para ser oidores y hacedores de ella, Señor. Para que en todo, Señor, te agrademos y tú te lleves siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. Fortalece a mis hermanos, Señor, que están sirviendo cada día, Señor, en tu iglesia, Señor, fuera de la iglesia también, Padre, para tu gloria y tu honra. Y aquellos hermanos, Señor, que todavía no están sirviendo, te rogamos, Señor, que los redarguyas, Señor, y que los levantes para que también ellos te sirvan, bendito Padre, y cumplan el llamado para el cual tú los has llamado en el nombre de Jesús. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y siempre a Cristo toda la gloria. Hermanitos, no se vayan. En 10 minutos regresa a la siguiente clase. Bendiciones para todos.